visto, hasta ahora se han hablado solo de hombres. Como habéis visto, hasta ahora se ha hablado solo de hombres y llegó el momento de hablar de una mujer que también fue deportada en el campo de concentración de Mauthausen. Se estima que en Alemania se llegó a construir alrededor de 25.000 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, en los que murieron alrededor de 6 millones de personas. Entre ellos se encontraban 4.427 españoles que fueron víctimas del exterminio nazi, pero también hubo sobrevivientes que lograron escapar y contar todo lo que vieron, vivieron y el dolor que sufrieron en aquellos campos. Una de aquellas personas es la hija de un gallego que formó parte de la resistencia española, logró salir viva de 3 campos de concentración, boicoteó al armamento nazi y luchó por la memoria de los deportados. Esta es Mercedes Núñez Calvo. Sobre quién fue Mercedes Núñez Targa. Mercedes Núñez Targa nació el 16 de enero de 1911. Su padre era gallego y su madre era catalana, y aunque nació en una familia rica, trabajó durante la República como secretaria del cónsul Pablo Neruda, y además se unió a la Juventud de Socialistas Unificadas y más tarde al Partido Socialista Catalán. Y cuando estalló la guerra civil, Mercedes comenzó a colaborar con la sede de la PSVC de Barcelona, hasta que en 1839 el Partido Comunista la puso al frente de la reorganización del grupo del partido en A Coruña. Fue vigilada de cerca por la Dirección General de la Seguridad de Franco, hasta que el 10 de noviembre de 1939 fue detenida. Es internada en la cárcel de mujeres de Betanzos, más tarde en la prisión provincial de A Coruña y en la prisión de Ventas en Madrid, donde meses antes también fueron recluidas ahí las legendarias 13 rosas, que eran 13 mujeres que fueron ejecutadas frente a los muros del cementerio de la Almudena de Madrid y fueron acusadas de adhesión a la rebelión y fueron condenadas a pena de muerte. Todo esto ocurrió en 1939. El 25 de octubre de 1940, Mercedes se somete a un consejo de guerra, donde es condenada a 12 años de cárcel, pero unos años más tarde pues, es puesta en libertad condicional, concretamente en enero de 1942. Cuando se despidió de sus compañeras de la cárcel, le pidieron una única cosa, y fue que contara al exterior todo lo que había visto en aquella cárcel. Lo único que querían era que todo se supiera. Regresó a Barcelona y preparó su vida. En julio de 1942 cruzó los Pirineos de camino hacia Francia haciendo uso de una falsa identidad, y 2 meses después fue detenida por la policía francesa y condenada a 2 meses de cárcel en la prisión de Perpignan, y en octubre de ese mismo año fue enviada al campo de concentración de Algés. En 1943 encontró trabajo como cocinera del Estado Mayor de Fuerzas de la Ocupación Nazi en Carcassonne, y se incorporó a la resistencia francesa bajo el seudónimo de Paquita Colomé. Pero el 25 de marzo de 1944, Mercedes y 11 integrantes de la resistencia fueron detenidos por la policía Gestapo, que era la policía secreta de la ocupación nazi, y fue deportada en tren en condiciones infrahumanas al campo de concentración de Saarbrücken y más adelante al de Ravensbrück. Cuando llegaron a los campos, la esperaban soldados de la SS con palos, ametralladoras y perros. Mercedes y sus compañeras fueron apartadas y puestas en cuarentena. Y durante ese tiempo, los nazis tenían que determinar quiénes estaban sanas y quiénes eran aptas para trabajar. Y las que no lo fueran, pues iban a ser liquidadas en cámaras de gas o en hornos.
Allí permaneció Mercedes Núñez Targa 40 días, hasta que el 21 de julio de 1944 fue enviada a comando, hashtag de Leipzig, un complejo industrial en el que las reclusas realizaban trabajos forzados en una fábrica de armamento que abastecía al Tercer Reich. Ahí todas las reclusas decidieron que tenían que hacer algo para poder luchar contra la ocupación nazi. A pesar de la presencia de la SS, decidieron sabotear los obuses que se fabricaban ahí, que se utilizaban en la guerra, y una vez llegado el momento de utilizarlos, eran inservibles en el campo de batalla. Y un día por fin todo acabó el 14 de abril de 1945, gracias al triunfo de la Segunda División de Infantería del Ejército de Estados Unidos de América, liderado por Leipzig, y ese mismo día, debido a que Mercedes Núñez Targa se encontraba enferma, fue incorporada en un listado para que fuera exterminada en la cámara de gas. Sin embargo, fue repatriada a París para poder declarar un juicio contra su torturador en Carcassonne, que sería fusilado finalmente en septiembre de 1945. Mercedes, junto a su compañero Medardo Iglesias, que es son los que podemos ver en la fotografía de la izquierda, Medardo Iglesias había sido capitán de la Guardia de Asalto republicana, y los dos convirtieron su casa parisina en un lugar de encuentro de deportados, exiliados, no de militares, exiliados, deportados o intelectuales. En 1959 el gobierno francés le concedió la Médaille Militaire y el título de Les Chevaliers de la Légion en 1960. En París participó en el Movimiento de la Paz y en la Unión de Femmes Françaises, y colaboró con la CGT asesorando a los emigrantes españoles. Participó en numerosos congresos en los que contó su propio testimonio, y también participó con periódicos y revistas tanto francesas como españoles, pero bajo seudónimos, es decir, no con su propio real, porque tenía miedo a la represión franquista. En 1967 por fin publica su libro llamado Cárcel de Ventas, en el que le cuenta a todo el mundo todo lo que había vivido en la cárcel, y por fin cumple su promesa que le había hecho a sus amigas hace más de 25 años. Finalmente, un año después, participa en la creación del Partido Comunista en Galicia, y a la muerte de Franco regresa de nuevo a Galicia para luchar contra la desmemoria, y elaboró un censo de aproximadamente 200 de gallegos que fueron exterminados en los campos de concentración nazis. Y finalmente, el 4 de agosto de 1986, Mercedes Núñez Targa fallece en Vigo, sin haber conseguido el total reconocimiento de todos los deportados españoles que habían sufrido en los campos de concentración nazi. Y así fue como una mujer que fue justamente olvidada luchó fue un símbolo de lucha contra el fascismo en España, en Francia y en Alemania. Se convirtió en un símbolo de una mujer que sobrevivió al horror de los nazis, y una mujer como tanto se convirtió en una luchadora de la libertad.